Buenos días, mi nombre es Alan Gabriel Flores Barahona, soy estudiante de la carrera de Comercio Internacional con orientación a la agroindustria del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, ubicado en la ciudad de Choluteca, siendo parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A través de esta video exposición vamos a hablar acerca de una de las herramientas que fueron creadas para nosotros conocer los medios o las reglas por las cuales las personas que importan y exportan se dirigen para poder trasladar sus mercancías. Y hoy vamos a hablar acerca de los Incoterm. ¿Qué son los Incoterm? Pues en esta unidad del segundo parcial, del segundo periodo académico de la clase de legislación y práctica aduanera 1, vamos a conocer cada uno de ellos, qué funciones tienen estos Incoterm, que son los Incoterm 2020. Pues los Incoterm fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. Son reglas, cuyas especificaciones, las cuales pues tienen una función importante, y realmente la importancia que tiene cada uno de estos Incoterm es que nos guían, son una guía para que nosotros como futuros profesionales del comercio internacional pues nos vayamos abriendo paso a través de los conocimientos o las técnicas o las herramientas que la carrera y los mercados internacionales tienen para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a definir qué es un Incoterm. Vamos también a conocer cuáles son esas siglas, esas tres palabras, tres sílabas o tres cortas letras que significan, que tienen un significado muy importante. Algunas pues están en sus siglas en inglés, pero igual vamos a conocer cada una de ellas en español y cuál es la funcionalidad que tiene cada una de ellas. Así que bueno, vamos a dar inicio a una serie de preguntas, las cuales pues vamos a ir desarrollando a través de este video. Vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero es que vamos a determinar o identificar qué es un Incoterm. Pues un Incoterm, como lo hablábamos anteriormente, es una regla. Estas reglas pues son conocidas universalmente, o términos conocidos universalmente, que los manejan todas aquellas personas que se dedican a la compra y venta de mercancías. Esto nos ayuda porque es un compromiso que adquiere acerca de los costos, seguros, fletes, las obligaciones que adquiere tanto el importador como el exportador. Cada uno de ellos pues nos permite a nosotros identificarlo, y como es universal, se puede aplicar en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, en la Unión Europea, en el mercado asiático. Cada una de ellas pues nos permite a nosotros tener una visión acerca de qué son los Incoterm. Y los Incoterm 2020 pues se han ido mejorando en el sentido de ser más eficientes o tener más eficacia a la hora de poder trasladar o transportar las mercancías de un puerto a otro, cual sea el medio. En clases anteriores pues hemos visto que existen medios como los terrestres, los aéreos y los marítimos para poder trasladar las mercancías de un puerto a otro. Eso lo podemos decir como una forma externa. Ahorita lo vamos a ver de una manera interna, como estas siglas que están en inglés, las cuales nos van a permitir. Ya hemos conocido una o dos en clase, por decirlo así, superficialmente, por ejemplo, hablando acerca del SIF o el SIF, ¿va? Que sabemos que son los costos, los fletes y los seguros. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, el Incoterm pues son términos o herramientas técnicas que nos ayudarán en nuestro crecimiento profesional y en nuestra práctica, para que nosotros pues vayamos determinando qué tipo de transporte o qué tipo de obligaciones vamos a adquirir cuando seamos o nos convirtamos en importadores o exportadores de mercancías. Actualmente se cuentan con 11 Incoterm, o 5 términos o 5 técnicas o herramientas para poder importar y exportar mercancías, dentro de las cuales 7 pertenecen a los medios terrestres, aéreos, y 4 de ellas pues se caracterizan porque su medio de transporte es vía océano o vía marítima, como lo hemos señalado y hablado anteriormente. Dentro de esta clasificación, como ya lo habíamos hablado anteriormente, podemos
encontrar los primeros 4 que se pueden utilizar de una manera, bueno, el que importa y exporta en el acuerdo o en las obligaciones o en los contratos que ellos adquieren, entonces ellos ven la manera o el Incoterm que pueden utilizar, porque es donde detalla toda la información y todas las sugerencias para poder hacer el traslado de las diferentes mercancías, siempre y cuando sabemos de que estamos en un mundo globalizado y cada uno de los puertos o cada una de las naciones pues se prepara, y los entes internacionales pues se preparan para que todo, una nomenclatura, un acuerdo, un convenio, pues todo vaya agarrado de la mano. Entonces vamos a conocer los 4 que pertenecen a o que son utilizados para el traslado de mercancías tanto terrestres como marítimas, los cuales puede ser el FAS, el CFR, el FOB, el valor SIF, el valor SID, como lo hemos hablado anteriormente. E igualmente en el otro grupo donde están los restantes 7 Incoterm, pues vamos a encontrar algunos que pueden utilizarse de manera aérea, de manera marítima, ferroviaria. A estos Incoterm también se les puede conocer como multimodal, que igual lo vamos a ir viendo más adelante, en cual encontramos pues el EXW, el FCA, el CPT, el CIP, el DPU, el DAP y el DDP, las cuales pues en sus siglas en inglés pues ya tienen un significado o son abreviaturas, pero igual las vamos a dar a conocer en su manera español. Mi herramienta en esta video exposición, en videos anteriores pues tenía unas láminas a mis espaldas. En esta ocasión pues tengo aquí pues mi fiel acompañante, mi computadora, pues la cual pues a través de la información que ya hemos recabado, la que hemos buscado, pues ya tenemos prácticamente, por decirlo así, el detalle de lo que hoy vamos a hablar. Entonces hablamos acerca de las abreviaturas que cada uno de estos Incoterm tienen. Ahora vamos a verlos de manera de darles el significado en español. Y por ejemplo empezábamos con los primeros y algunas abreviaturas, por ejemplo el EXW, pues que significa Edgeworth en inglés, pero que en español significa en fábrica, o sea que todavía está en un proceso. El FCA, que significa libre al transportista, el FAS, que significa libre al costado del buque, tenemos lo que es el FOB, que significa libre a bordo, el SFR, que significa costo y flete, el CIF, que ya lo conocemos, que es costos, seguros y fletes. Creo que lo dije mal anteriormente, pero así es el orden: costos, seguros y flete. Igualmente tenemos el CPT, que significa transporte pagado hasta. También tenemos el CIP, que significa transporte y seguro pagado hasta. Ese hasta, pues hasta el lugar de destino o hasta el lugar de donde se va a bajar las mercancías que se están importando o que se están exportando. Igualmente tenemos el DAT, que significa entrega en terminal, el DAP, que significa entrega en lugar, e igualmente el DDP, que significa entrega de derechos pagados. En algunos términos se utiliza, por ejemplo, en el CPT, por ejemplo, dice que es transporte pagado hasta. En algunos significados aparece como franco. Y cuando se utiliza, por ejemplo, franco pagado hasta o franco y seguro pagado hasta, eso quiere decir transporte. Franco viene de su significado transporte. Vamos a identificar ahora cuál es la responsabilidad que tiene tanto el exportador como el importador al momento en lo que se ponen de acuerdo, por decirlo así, en adquirir uno de estos Incoterm, o sea, el medio, la forma o el objetivo para poder trasladar sus mercancías. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el primer término que encontramos, que es el EWX o Edgeworth, o como lo hablábamos anteriormente, en fábrica. Pues dice que aquí la mercancía se entrega en las propias instalaciones del vendedor. Es el que implica menores obligaciones, costos y riesgos para el vendedor. Se trata del único Incoterm en el que el vendedor no realiza el despacho de exportación. O sea que estamos hablando de aquí que la parte prácticamente lo adquiere el comprador. Por otro lado, al ser un Incoterm que tiene menor nivel de servicio,
se trata también el menos competitivo para el vendedor, puesto que se pierden partes del proceso gracias a una buena lógica. Pueden llevar a un mayor ingreso, ¿va? O sea, depende de la logística que puede estar utilizando este Incoterm. Entonces, por eso es que muchos utilizan los otros Incoterm que vamos a ir viendo más desarrollado. Pues se agrupa, por decirlo así, en entregas en salida. Lo podemos ir desglosando de esa manera. También aparecen otros, por ejemplo, en entregas indirectas, las cuales pues vamos a ver a continuación. Tenemos el segundo Incoterm, el cual pues es el FAS o el FAS, la cual dice que en este caso el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga elegido. Aquí pues tanto el vendedor como el comprador llegan a un acuerdo donde se va a bajar la mercancía. En este caso pues dice que la mercancía llega hasta el muelle, ya queda pactado y se hace la entrega en ese lugar. Dice que el vendedor se encarga del transporte de la mercancía. En aquel caso mirábamos que el vendedor pues se ausentaba y él era el comprador el que adquiría los compromisos. En este caso pues dice que el vendedor se encarga del transporte de la mercancía hasta justo antes de que suba al barco. Asuma la gestión y los costos de la aduana. La aduana y claro, a todo lo que incurre ya para lo que es la exportación de mercancía. Se suele utilizar para cargar a granel o básicos que no se embalan y no pueden individualizarse. Se trata pues de un Incoterm que se utiliza únicamente para el transporte marítimo y como hablábamos anteriormente, dentro está en la clasificación de aquellos 4 pues que se utilizan para poder trasladar mercancías hasta vía marítima y es una indirecta. Igual también encontramos en este grupo lo que es el FOB, lo que es el FOB. En este tipo de Incoterm el vendedor entrega la mercancía en el buque. Vamos viendo así, uno en las instalaciones, el anterior lo estaba pues lanzando en lo que era el muelle. En este Incoterm pues nosotros miramos en donde el comprador es el que se encarga de contratar el transporte principal. Es de los Incoterm más utilizados y lo vemos también en clases de aduana, lo vemos en nuestras importaciones nacionales, uno de los más utilizados dentro de los Incoterm, de los 11 Incoterm. Es preferible su uso cuando el transporte marítimo se realiza en régimen de carga general o cuando su carga es compleja y conlleva riesgos, como puede ser para la maquinaria, de forma que es preferible que su carga le lleve a cabo el vendedor. En este caso, pues él es el que está adquiriendo el compromiso o la obligación. El siguiente Incoterm pues es el FCA, la cual dice que aquí el vendedor es el que se encarga de entregar la mercancía en un punto acordado del país de origen o bien en las propias instalaciones del vendedor. ¿Qué quiere decir? En este caso, si una mercancía viene, por ejemplo, de Costa Rica, pues pasa por las fronteras de Nicaragua, llegan a nuestro país hasta el lugar de destino que se ha establecido. Igual, como en nuestro país existen diferentes aduanas, tanto aéreas, terrestres, algunas mercancías pueden quedar en los límites de las fronteras, pero también puede ser trasladado. En este caso, si la mercancía se decide llegar hasta la capital, hasta Tegucigalpa, entonces en este caso por vía de este Incoterm llega hasta el lugar de destino del país, del punto acordado del país de origen. En este caso pues puede llegar hacia la aduana que está en Tegucigalpa, pues en el aeropuerto internacional de Toncontín. En otras especificaciones pues hay algunos Incoterm que son de entrega indirecta, pero se paga el transporte principal. En este caso pues el CFR. En este Incoterm el vendedor se hace cargo de todos los costos o las costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, pero la responsabilidad pasa a ser del comprador una vez que la mercancía se carga en el buque. En esta ocasión es diferente en el momento en el que se asume el riesgo del transporte. Como si miramos los otros anteriores, el vendedor a veces asumía lo que era los costes de traslado o los costes de contratar el medio de transporte adecuado para el traslado de sus mercancías. Y uno de los más utilizados y más mencionados pues es
el CIF, el valor CIF que tiene dentro de las importaciones de mercancía. Pues en este caso, pues el SFI, que ya sabemos que nosotros pues son los costos, seguros y flete, pues dice que el vendedor se hace cargo de todos los costes, o de todo el costo, hasta de la mercancía hasta que llega al puerto de destino. Y la responsabilidad pasa a ser del comprador una vez que la mercancía se carga en el buque. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y en el despacho de exportación son por cuenta del vendedor, ya no por parte del comprador. El vendedor está obligado en esta ocasión a contratar un seguro de transporte que cubra como mínimo el trayecto desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino. El SIF se utiliza exclusivamente en el transporte marítimo y generalmente para carga general o convencional, tanto para productos de consumo de valor medio, como productos industriales de valor elevado. Este es uno de los Incoterms más utilizados e igualmente es uno de los que más se ejemplifica en las diferentes enseñanzas de los costos o de la estructura con la cual incurren para poder importar y exportar mercancía fuera de nuestro país. Igual después del CIF pues tenemos lo que es el CPT, que es donde dice que aquí el vendedor se hace cargo de los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. En este caso, como en los anteriores, muchas veces lo que hacen los vendedores que hacen el negocio, hacen todas las negociaciones, hay obligaciones por parte del comprador. En algunos casos pues el vendedor asume ciertos costes y en algunos pues es el comprador. En su mayoría son los vendedores los que asumen ciertos costes que después el valor va a ir incluido dentro de la factura final que se va a entregar al agente aduanero responsable de la supervisión o los responsables terceros que los responsables terceros que llevan el control o la guía de estas mercancías que se van a ingresar al país. Luego tenemos lo que es el CIP, la cual pues el vendedor realiza la entrega de la mercancía en su propio país cuando la pone a disposición del transportista que él mismo ha contratado. Si bien debe pagar además los costes del transporte internacional para llevar la mercancía a este lugar de destino en el país del comprador. En este caso, pues si vemos, pues la mercancía ingresa a nuestras aduanas, pasa toda la supervisión, toda la documentación. Una vez que ya está revisada, pues el vendedor igualmente contrata el medio de transporte, dependiendo cuál sea la mercancía que está adquiriendo, pone a su disposición el medio de transporte y lo lleva hasta el lugar del país que lo acaba de adquirir, y ahí mismo pues ya es el comprador quien culmina la negociación. En otro grupo de estos Incoterms pues son los que tienen pues sus entregas directas. En este caso pues miramos los anteriores que eran entregas indirectas, algunas hasta su punto principal, pero en esta ocasión pues más o menos vamos a ver lo que son los que tienen entrega directa, y el número uno pues que encontramos en esta clasificación es el DPU, como lo mirábamos la vez pasada. Son los transportistas, son los transportes, cómo se va a dividir. En este caso pues el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar requerido por el comprador en el país de destino. El vendedor se hace cargo del despacho de importación. Este Incoterm entró en vigor en el año 2020, es uno de los más actuales, sustituyendo al DAP, que anteriormente pues ya dejó de existir. El vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduana de exportación. En este caso, como dice el significado ahí, nosotros miramos que dice el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar requerido por el comprador. Aquí es el comprador el que dice, bueno, en este lugar quiero que llegue la mercancía, esas son las obligaciones o son los acuerdos, y tanto el vendedor como el comprador pues acceden al mismo. Luego tenemos el DAP o el DAP, la cual pues dice que el vendedor entrega la mercancía sin descargar en el lugar de destino acordado en el país del comprador. La transmisión de riesgo en el transporte se produce en el mismo lugar en el que se entrega la mercancía. O sea, quiere decir que
no se abre o no se baja sin que estén las dos personas involucradas, tanto el vendedor como el comprador, para poder hacer la evaluación si la mercancía sufrió, por ejemplo, si sufrió algún daño o algo. Entonces ahí mismo se hace toda la evaluación pertinente. Bueno, cada uno de ellos. Ahora vamos a ver nosotros acerca de los 5TER, que comprende cuáles son los costos los costes de la mercancía, costos y fletes de la mercancía, costos, seguros y fletes de mercancía. Esto ya involucra a los diferentes Incoterm. Como un dato agregado, al momento de nosotros determinar quiénes pagan costes, quiénes pagan seguros, quiénes pagan flete, pues determinamos que los Incoterm no obligan en este caso a los importadores o exportadores a pagar seguro. Pero sí hay dos Incoterm, lo que son el CIP y el CIF, que sí incurre en que tanto el vendedor como el comprador adquieran seguro para el traslado de sus mercancías. Entonces vemos cada uno de ellos. Por ejemplo, el CPT paga costos del flete, el CIP paga el costo de flete y seguros de transporte, el DDP pues paga todos los costos y seguros. Miramos que el CFR pues paga el costo, flete y seguro. El valor FOB pues solamente el seguro de transporte. El DAT, los costes del despacho en la aduana de la exportación. El DPU, que igualmente incurre en los costos del despacho de las aduanas de exportación. Y por último pues el valor CIF, que ya sabemos que incurre en los costos, en los fletes y en los seguros. Entonces cada uno de ellos pues lleva sus responsabilidades. Pues diferenciando, por ejemplo, cuáles son los Incoterm multimodales, como anteriormente lo hablamos, pues se entiende el traslado de mercancías desde su procedencia hasta su destino utilizado por ellos más de un medio de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo a nivel internacional, con contratos de transporte distintos según sea el caso, dependiendo cómo se esté trasladando. Estos permiten el traslado desde un medio de transporte a otro sin necesidad de manipulación de mercancías que contienen los diferentes medios para poder trasladar sus mercancías. Así que ese por un lado. E igualmente pues están los Incoterm multimodal, que pues ya los habíamos hablado anteriormente, cada uno de ellos. Igualmente, cuáles son los Incoterm marítimos, pues son los que se utilizan en el comercio internacional, en el transporte marítimo, como dice, y dentro de ellos pues encontramos lo que es el valor FAS, el valor FOB, el valor CIP y el valor CFR. Cada uno de ellos pues son Incoterm marítimos, los cuales pues utilizan para el traslado de las diferentes mercancías. Para forma de ir concluyendo esta video exposición, porque es importante para mí como estudiante de la carrera de Comercio Internacional en manejar e identificar cada uno de estos Incoterm. Pues una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como estudiantes de la carrera de Comercio Internacional es que estas técnicas o herramientas nos sirven porque la misma carrera nos lo dice. Somos comercio internacional y sabemos que el día de mañana tenemos que afrontar o enfrentar la realidad de los comercios exteriores, no solamente los comercios nacionales. Por ejemplo, en mi caso, mi meta es pues graduarme y igualmente convertirme en un importador. Esto a mí me ha ayudado mucho identificarlo. Claro, no manejo al 100% cada uno de ellos y hay que darle su espacio y su tiempo para ir aprendiendo cada uno de ellos. Pero con esto me da una idea, una base para poder en el futuro pues conocer cada una de estas herramientas que me beneficia como importador, cuáles van a ser mis utilidades, cuáles van a ser esos beneficios que yo voy a obtener a través de conocer cada uno de estos Incoterm, que no cabe duda de que más adelante también se vuelvan a modificar, porque hay algunos que son utilizados en nuestro país y otros que no, pero sí utilizados en otros países del mundo. Entonces la importancia de conocer estos Incoterm es porque nos da la idea fija de que al momento de que nosotros nos lancemos al mercado laboral o al mercado internacional, en este caso como importadores, vamos a conocer estas herramientas universales que fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional.
como conclusión, pues una de las conclusiones que he llegado hasta el final de este video es de que todo surge con un propósito, o sea, todo tiene una idea lógica, por decirlo en este caso, de que cada uno de estos Cincoter tiene una función principal. Aparte de que adquirimos obligaciones, compromisos de parte tanto del comprador como del vendedor, esto nos hace y nos fortalece a nivel mundial, a nivel de mercado, a nivel de comercialización. Estos Cincoter pues nos permiten tener una idea clara acerca de cuál es nuestro papel, cuál es el papel que vamos a jugar, poniéndonos en el lugar del vendedor o poniéndonos en el lugar del comprador, porque sea como sea, cualquiera de las dos áreas tiene obligaciones y responsabilidades. En cada uno de estos Cincoter pues vamos a comprender el final de cada guía y al final de cada traslado de mercancías que nosotros pues podamos realizar. Entonces no sé si me quedaré corto, pero este lleva bastante estudio y esperamos pues ir tomando un tiempo aparte para poder ir conociéndolos cada uno de ellos. En mi caso pues, con el inglés es un poquito duro, pero ahí vamos. Gracias y hasta pronto.